Quiero decir que especialmente que me guardé para el final. Hemos trabajado con un libro de ensayos de Octavio Paz que alguien me ha prestado hace algún tiempo y que contiene un capítulo sobre la poesía provenzal, donde se demuestra que los poetas provenzales inventaron la teoría, la doctrina del amor que aún profesa nuestro occidente. La antigüedad grecorromana desde luego conocía el amor, sabía que era una pasión a menudo dolorosa. Lo que no tenía la antigüedad clásica era una doctrina del amor, es decir, un conjunto de ideas y conductas encarnadas en una colectividad. Hay algunos poetas de la antigüedad que parecen muy modernos, por ejemplo Catulo, en su idea del amor, pero la antigüedad no tuvo una doctrina ordenada del amor, una cosa profesada por toda la colectividad. La teoría que pudo haber cumplido esa función, el eros platónico, más bien desnaturalizó el amor, lo transformó en un erotismo filosófico contemplativo, del cual, por si esto fuera poco, estaba excluida la mujer, pero en fin. Es en el siglo XII, en el sur de Francia, cuando aparece al fin el amor como un ideal de vida superior. La aparición del amor cortés tiene algo de milagroso, porque no fue la consecuencia de una doctrina filosófica ni religiosa, fue la creación de un grupo de poetas. Los poetas de Occitania, los poetas del sur de Francia, los poetas que hablaban la lengua de Locke, inventaron el amor cortés porque era también una aspiración latente en aquella sociedad. Nombraremos algunos de ellos, hemos hablado de algunos de ellos, de Guillermo IX, duque de Aquitania, de Geoffrey Rodel, pobrecito, hablamos de él hará cosa de un mes y pico, Pierre de Ronsard, Marc Abreu, la condesa de Día, Arnaud Daniel. Hemos hablado de Leonor de Aquitania, que tenía aquella corte del amor, donde había trovadores y cortesanos, donde se había inventado toda una especie de corpus legislativo, en donde se condenaba a los que eran malos enamorados. De todo eso hemos hablado. El término amor cortés refleja en principio la distinción medieval que había entre corte y villa, los cortesanos y los villanos, lo aristocrático, por así decirlo, y lo plebeyo. El amor cortés vendría a ser un sentimiento elevado y el amor villano vendría a ser solo copulación y procreación. Los poetas no usaban este término amor cortés, lo llamaban fin amor, un amor purificado, refinado, que iba más allá del placer y la reproducción. Y en menos de 2 siglos, estos poetas crearon un código del amor todavía vigente hoy en muchos de sus aspectos. Y además nos legaron la forma lírica básica de Occidente. 3 características de estos poemas que empezaron a escribirse allá por el siglo XII al sur de Francia. Estaban escritos en lengua vulgar, no estaban escritos en latín, como solía ocurrir en la Edad Media. Segundamente, era porque los poetas necesitaban que las mujeres los entendieran, y las mujeres normalmente no hablaban latín, entonces escribían en lengua vulgar. Esto lo dice Dante, que un rato después escribió él mismo en lengua vulgar. La segunda característica es que el tema es siempre el amor. Y la tercera es que son poemas para ser oídos, no para ser leídos. Y mejor todavía, para ser oídos con música. Es una característica central de estos poemas. Varias circunstancias históricas hicieron posible el nacimiento de esta clase de poesía y de todo lo que lo rodeaba, y todas las costumbres amorosas que rodeaban esta poesía. Primero, la existencia en aquella región de algunos señoríos relativamente independientes, más o menos ricos, donde había realmente una corte de macanudos que tenían tiempo para perder. Cierta prosperidad, cierta actividad comercial, una economía urbana incipiente. Después, el contacto con el mundo oriental, gracias a las cruzadas, particularmente con los árabes, y ya vamos a hablar de los árabes. Y después, una cosa que a mí me parece decisiva: el amor cortés sería inexplicable sin la evolución de la condición femenina. Había mayor libertad en aquella época para la mujer. Y además,
había matrimonios que no estaban fundados en el amor, particularmente en la clase aristocrática, entre los nobles, sino en intereses políticos y económicos. Si vos sumás eso, libertad de la mujer, matrimonios que no están fundados en el amor, y ausencias prolongadas del marido que se iba por ahí a guerrear, lo que viene es una infidelidad bastante frecuente. ¿Entendés? Y separación de la idea del amor de la idea del matrimonio. Entonces, surge todo esto, este amor fuera del matrimonio, este amor fuera de la idea de procreación, este amor que se llamó el amor cortés. Como ejemplo de mujer libre de aquellos años, la recién citada Leonor de Aquitania, que además, primero hemos dicho, fue mujer de dos reyes, el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Fue madre de dos reyes también, de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Y era nieta de Guillermo IX de Aquitania, y ella misma era trovadora. No solo se hacía escribir poemas por los giles, sino que ella misma escribía poemas. La historia del amor, insisto en esto, es inseparable de la historia de la libertad de la mujer. Si no hay libertad, no hay amor. Esto de los tipos que tenían, de los reyes que tenían su harén, con 200 minas ahí, eso no era el amor, eso era el erotismo. La pasamos fenómeno, pero la mina estaba encerrada en una pieza y si salía la surtían. Así que, ¿qué me venís con el amor? Así cualquiera. Bueno, en cuanto a los árabes, digamos que ciertas influencias, más allá del harén, que es lo contrario, que tuvieron los árabes sobre los poetas, fueron artísticas. Hay ciertas formas poéticas árabes que fueron tomadas por los poetas provenzales, pero más que recursos técnicos, habría que hablar de préstamos relacionados con la costumbre. Por ejemplo, la inversión de la posición tradicional entre el amante y su dama. En la sociedad feudal, el vínculo central era el del señor y el vasallo, y el hombre tenía siempre una superioridad sobre la mujer. Sin embargo, cuando nace el amor cortés, nace esta idea de que el tipo, el amante, se declara esclavo de su señora. Y los mismos emires árabes le llamaban a sus amadas Saidí, mi señor, o Maulanga, mi dueño. Es como una inversión de los sexos. Y esta idea la toma el amor cortés, declararse el tipo esclavo, ¿no?, de la mina. Hay un filósofo y poeta cordobés, no cordobés de Córdoba en la Argentina, sino de Córdoba la Sultana, de Córdoba Arábiga, Ibn Hazm, yo hablo el árabe del interior también, Ibn Hazm, autor de un tratado de amor que se llamaba El Collar de la Paloma, y allí dice que el amor nace de la vista de la hermosura física. Y tiene razón el tipo, ¿de qué van a hacer el amor sino de eso? Pero dice también el amigo Ibn Hazm que el amor va creciendo en una escala que va de lo físico a lo espiritual, de modo tal que la belleza del amado es una vía hacia la contemplación de las formas eternas. También hay algo de platónico en la idea de los árabes. Platón, que decía que las almas de los enamorados se buscan en este mundo porque se han conocido en el otro, se han conocido antes de la encarnación de las almas en cuerpo. Entonces se reconocen. Y ya a esta la conocía desde antes. La leyenda de aquel ser, de los andróginos, que están en el banquete. Un ser completo, claro, que se dividía en dos, y que en este mundo no hacemos sino buscar nuestra mitad perdida. Y a esa búsqueda, o a ese reconocimiento que a veces uno hace de un alma que conoció en otras vidas, a eso se le llama reminiscencia. Esa es la reminiscencia. Pero bueno, esa idea también estaba en los árabes y estaba en los poetas provinciales. Culto a la belleza física, escalas del amor, elogio de la castidad, pero no la castidad como en la iglesia, cuyo premio estaba en otro mundo. La castidad como forma de purificación del deseo, no como un fin en sí misma. El amor cortés florece en la misma época, en la misma región en que florece la herejía de los cátaros. Hemos hablado acá en este programa de los cátaros. Más que una herejía, el catarismo fue una religión distinta. Hablaban de dos principios, de la luz y de las tinieblas, igual que los maniqueos. Pero ellos decían que habían dos creaciones, que
había una creación divina, pero había una creación satánica, y lo que había creado Satán era ni más ni menos que este mundo en que vivimos, todos los que estamos aquí, esta mosca que pasa desde hoy, que no hay manera de liquidarla, era para los cátaros una creación de Satán. Creían también en la transmigración de las almas, creían que la materia en sí misma era mala, eran vegetarianos y predicaban la castidad. Ninguna de estas creencias tiene afinidad con el amor cortés de los poetas provenzales. Fíjese que el cátaro condenaba al amor porque ataba el alma a la materia, ¿no? Y el primer mandamiento del amor cortés era justamente el amor a un cuerpo hermoso. Sin embargo, muchos de los grandes señores que protegían a los trovadores tenían simpatía por los cátaros, pero tenían simpatía porque vivían cerca. Era un sentimiento parecido al nacionalismo, era compartir lengua, compartir costumbres. Por eso algunos confunden a los trovadores provenzales como partidarios de los cátaros. No podían serlo. Bien, pero volvamos a los preceptos del amor cortés. La imagen de la escala figura en casi todos los cultos, ¿no? Y hay dos ideas, la imagen de la escala, la de ascenso y la de iniciación. Por la primera, el amor es como una elevación, un cambio de estado. Los amantes, al menos por un momento, se transportan a otro mundo. Y por lo segundo, conocen una realidad oscura. Y después, otra cosa que es muy divertida, que tenía el amor cortés, era el servicio del amante. Al igual que el vasallo sirve a su señor, el amante servía a su amada. Y el servicio tenía varias etapas. Primero, contemplación del rostro y el cuerpo de la amada. Muy bien. Segundo, intercambio de signos, de entrevistas, notitas, cartitas, poesías, etc. Y tercero viene la polémica. ¿Dónde termina? En el primer periodo de la poesía provenzal no hay equívoco posible. El tercer paso del servicio es el goce carnal, bien. Era una poesía caballeresca escrita por señores, dirigida a damas de su clase, pero después aparecen los trovadores profesionales, que son más pobres, pertenecen a clases inferiores, y ya la dama es imposible. Y cuando la dama es imposible, surge en el poeta el deseo de enaltecer esa imposibilidad. Repito, cuando la dama es imposible, el poeta tiene la tentación de enaltecer esa imposibilidad. Y empiezan a decir giladas. Por ejemplo, que la posesión mata el deseo y mata el amor. No. Sin embargo, el mejor criterio de la crítica moderna pone en claro que el amor cortés aspira a la unión física. Vamos a decirlo de una vez, incluso para comodidad de algunos enamorados que hay aquí. El amor cortés, señorita, aspira a la unión física. De manera que está muy bien que se le pague copetines, pero... Fíjense que hay un género poético dentro de la poesía provenzal, que es el género llamado alba, que supone ya consumado el amor, porque son versos que se escriben al alba para una persona que ha amanecido con nosotros. Si ha amanecido con nosotros, seguro que no se ha quedado viendo películas por HBO. La idea de que el amor es una invención implica también que es una prueba. Antes de la consumación física había una etapa intermedia que se llamaba asaí o prueba de amor. Contemplaba también varios pasos. Primero, asistir al levantarse o acostarse de la dama, contemplarla desnuda y, en fin, penetrar en el lecho con ella y entregarse a caricias sin llegar a la consumación. Esa era como una prueba de continencia, como una prueba de superioridad espiritual, pero como una dilación, de ningún modo como una evitación. Naturalmente la Iglesia romana condenó el amor cortés, ante todo por la actitud frente al matrimonio, que para la Iglesia es un sacramento, y para los seguidores del amor cortés un yugo injusto que esclavizaba a la mujer. La Iglesia tampoco podía aprobar los ritos de la poesía amorosa, condenaba la unión carnal aún dentro del matrimonio si es que no se proponía la procreación.
El amor cortés no solo era indiferente a la procreación, sino que sus ritos exaltaban el placer físico ostensiblemente desviado de la procreación. Bien, los del amor cortés habían inventado un término, la joie, que era la más alta recompensa del amor. No era el simple gozo, la joie, sino un estado de felicidad indefinible. Tal vez el goce de la posesión carnal refinado por la espera y la mesura. El amor cortés no era un desorden, sino una estética de los sentidos. Pero todo termina. El fin del amor cortés coincide con el fin de la civilización provenzal, de aquella nación que se llamó Occitania, que estaba al sur del Loire, que hablaba otro idioma, que no era el francés. Con el cuento este de los cátaros, el rey francés Luis VIII, en complicidad con el Papa Inocencio III, proclamó la cruzada contra los cátaros, contra los albigenses, le llamaban ellos, y acabó con toda Occitania. Pero acabó de un modo crudelísimo. Ahí está Simón de Montfort, que decía, mátenlos a todos, porque decían, ¿cómo sabremos quiénes son cátaros y quiénes no? Dice, mátenlos a todos y que Dios elija. Pues los últimos poetas provenzales se dispersaron, algunos se refugiaron en Cataluña, otros en Sicilia, otros en el norte de Italia, pero antes de morir la poesía provenzal fecundó al resto de Europa. Ahí están Dante y Petrarca, que no me dejan mentir, ¿no? Después de todo, Dante estaba enamorado de una mujer casada, y Petrarca también, ¿no? Beatriz y Laura eran casadas. El legado provenzal fue inmenso y doble, formas poéticas por un lado e ideas sobre el amor. Hoy la lengua esta de Locke la habla apenas un pequeño grupo, pero la tradición que fundó esta poesía no desapareció. La historia del amor cortés es la historia de nuestra literatura y la historia de nuestra sensibilidad amorosa. El amor, queridos muchachos, comienza con la admiración ante una persona, lo sigue el entusiasmo y culmina con la pasión que nos lleva a la dicha o al desastre. El amor es una prueba que a todos, a los felices y a los desgraciados, nos ennoblece. Yo quiero dedicar entonces esta pequeña historia de los poetas provenzales y de su invención de esta idea del amor, que yo creo que es la que algunos tenemos todavía. A Octavio Paz primero, gracias a cuyo libro hemos trabajado, a quien me lo ha prestado, a los que todavía creen en la persona humana, digo, en aquella entidad formada por un cuerpo, pero también formada por un alma, sea lo que fuere esta, y a los que creen que justamente este enaltecimiento de la persona, el respeto por la persona, es el fundamento de los sistemas políticos más nobles que ha engendrado el mundo. Y que justamente cuando empieza a no respetarse la idea de la persona, es cuando aparecen los regímenes totalitarios y tiránicos. Quiero decir que la idea del amor está vinculada a la idea de las libertades políticas. No hay amor si no hay libertad. No hay amor si no existe la persona humana como cuerpo, como alma, como proveedora de sus propias decisiones. Por eso, creo que la defensa del amor no es solo una defensa individualista y romántica. ¿Con qué podemos ilustrar esto? Me permitiré, ya que hoy nos despedimos de este público de Montevideo y que nos despedimos también de nuestro público de Argentina y Radio Continental por un rato, ilustrar esta charla que yo he hecho con mucha devoción, diría, con Los que amas no mueres jamás, que es un número de la opereta, que es cuando dialogan los dos enamorados y la muerte. El enamorado ha conseguido
trabajosamente la llave que abre todos los corazones y se la da como prueba de amor. Este es un dato del amor cortés, ciertamente, como servicio a su enamorada. La enamorada rechaza la llave diciendo que la llave es inútil. Una llave que abre todos los corazones es la contradicción del amor, porque el amor surge sin pedir recompensa, sin llaves que abran nada. Esa llave tan solo se le da, dice, a quien no la necesita. El amor sucede. Y después hay una pequeña discusión entre los enamorados y la muerte. Baglietto, Juliacenco, un coro infernal de parroquianos, y este humilde y no siempre afortunado amador son los que van a cantar para ustedes la ilustración de esta charla sobre el amor provenzal, sobre la poesía provenzal y sobre el amor que nosotros aspiramos en el fondo de nuestros corazones. Adelante, por favor.